Para obtener el modelo conmutado, vamos a realizar el análisis de los voltajes y las corrientes en los elementos de conmutación, utilizando el circuito del inversor puente completo eh, conectado a módulos fotovoltaicos y también a la red eléctrica a través de un inductor de acoplamiento. Entonces, vamos a trabajar con una rama a la vez, una rama de transistores, que en este caso serían interruptores, con SW1 y SW2, y otra rama con SW3 y SW4. Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar con la primera rama, y en la primera rama vamos a analizar cómo son las corrientes y los voltajes en los elementos de conmutación. Tenemos que las señales S1, S1 y S2 son las que están comandando a los interruptores, y las funciones de conmutación S1 y S2 son las que vamos a definir que también representan que el transistor conduce o no conduce. En este caso, vamos a tener nada más dos estados, S1 igual a 1, S2 igual a 0, y S1 igual a 0, S2 igual a 1. Es decir, solamente un transistor está conduciendo en la rama, no se considera el tiempo muerto, y aparece únicamente dos estados de conmutación. Y de esa rama vamos a encontrar el comportamiento de la corriente I1, la corriente I2, el voltaje V1 y el voltaje V2. Ese sería lo que estaríamos buscando. Ok, entonces para hacerlo vamos a utilizar un circuito equivalente, ¿verdad? Para cuando se hace el primer elemento, la primera combinación, donde tenemos el siguiente circuito. Entonces, vamos a ocupar ahora. Y bueno, básicamente aquí lo que podemos observar es que la rama 2, en cierta manera no nos interesa cuál es su estado de conmutación. Por eso es que se les puso ahí como un cuadrito, ¿no? Para indicar que podrían estar en cualquier estado, que no nos interesa. Y en el caso de la rama 1, para el primer caso, vamos a ubicarnos primero en este caso. Entonces, si S1 vale 1, el interruptor está cerrado. Aquí se observa el interruptor que ya está cerrado. Y S2 vale 0, es decir, el interruptor está abierto. Entonces, ahí, por ejemplo, la corriente, tenemos que llenar la tabla. La corriente I1 es la corriente de colector del primer transistor. La corriente I1 se observa que aquí está la corriente IL. Entonces, la corriente I1 es igual a la corriente IL. Dado que la corriente 2 vale 0, el interruptor de abajo está abierto. Entonces, para llenar la tabla, vamos a decir que la corriente I1 es igual a la corriente IL. Lógicamente también podríamos ver la corriente hacia la izquierda, ¿verdad? Es decir, I1 es igual a IPV menos la corriente del capacitor, pero nos interesa dejarlo en función de la corriente del inductor, ¿verdad? La corriente IL. Luego, la corriente I2, aquí se observa, la corriente I2 vale 0. Entonces, le pondríamos aquí un 0. El voltaje V1, al ser un interruptor ideal, el voltaje V1 al estar cerrado, el voltaje sería de 0. Y el voltaje en V2 también lo podemos ver hacia la izquierda. Si lo vemos hacia la izquierda, el voltaje V2 pues va a ser igual al voltaje del capacitor, ¿verdad? Menos el voltaje V1, aunque el voltaje V1 vale 0. Por lo tanto, V2 va a ser directamente el voltaje del capacitor de entrada.
Es decir, el voltaje V2 va a ser igual a VCI. Aquí es importante mencionar que B2 también lo podemos ver hacia la derecha, ¿verdad? B2 sería igual a BL más BG. Pero aquí en la tabla de verdad nos interesaría más que apareciera el voltaje del capacitor de entrada, en este caso el voltaje BCI. Muy bien. Ok, entonces ya llenamos la primera tabla de verdad. Ahora nos tocaría llenar la segunda, perdón, la primera fila, nos tocaría llenar la segunda. Entonces, para llenar la segunda, vamos a ocupar otro circuito, ¿verdad? Otro circuito equivalente, pero ahora con el siguiente estado de conmutación. Cuando S1 vale 1 y S2 vale, cuando S1 vale 0, S2 vale 1. Nuevamente aparece aquí la otra rama, no nos interesa en qué estado esté. Aquí aparece SW2, aparece cerrado, SW2 aparece abierto y llenamos la tabla de verdad. Entonces, en este caso, por ejemplo, la corriente I1, que es la corriente de colector del primer transistor, al estar el transistor abierto, la corriente vale 0. Entonces podríamos aquí que vale 0. La corriente I2 es la corriente de colector del transistor 2, que lleva esta dirección. Entonces, si se observa, la corriente I2 sería la corriente IL, pero con signo negativo. Entonces, tendríamos que poner la corriente I2 igual a menos IL. El voltaje V1, nuevamente, el voltaje V1, si lo vemos hacia la izquierda, es el voltaje del capacitor de entrada. Entonces, sería el voltaje VCI. Y el voltaje del transistor inferior, ¿verdad? El voltaje colector emisor del transistor inferior, que sería V2, al estar cerrado, sería el voltaje de manera ideal, ¿verdad? Es 0. Y de esa manera llenamos la primera tabla de verdad para los transistores de la primera rama. Haríamos lo mismo para los transistores de la segunda rama. Es decir, para los transistores de la segunda rama tendríamos las funciones de conmutación S3 y S4. También tendríamos dos combinaciones, ¿verdad? 1, 0, 0, 1. Y nos interesaría encontrar la corriente I3, I4, B3, B4. Esa sería la tabla de verdad para la segunda rama. Entonces, pues vamos a utilizar ahora el mismo circuito, nada más que ahora vamos a ocupar, bueno, vamos a utilizar nada más el que tiene solamente los transistores. Y bueno, ahora ocuparemos de este circuito. En primer lugar, decimos que S3 está cerrado. Entonces aquí haríamos que como que esto está completamente cerrado y S4 está abierto. Entonces llenamos la tabla de verdad. En primer lugar, la corriente I3. Si se observa, la corriente I3 la podemos ver hacia la derecha. La corriente I3 viene así, ¿verdad? Y va hacia la red eléctrica y regresa. Por lo que es la misma corriente IL, pero con signo negativo. Entonces I3 va a ser igual a menos IL. En el caso de I4, es la corriente por el interruptor abierto. Esa corriente valdría 0. Entonces pondríamos aquí 0. El voltaje V3, al estar el interruptor cerrado, el voltaje V3 vale 0. Y el voltaje V4, nuevamente, si lo vemos hacia la izquierda, el voltaje V4 es el voltaje del capacitor de entrada, dado que V3 pues es 0. Entonces V4 es igual a V6. Muy bien. Entonces, pues básicamente con eso llenaríamos la primera fila, el primer estado, y ahora vamos a pues llenar
la segunda, que básicamente la idea sería, ahora S3 vale 0, S4 vale 1. Quiere decir que ahora el interruptor de abajo está cerrado, ¿verdad? Es como si eso estuviera cerrado. Y el transistor de arriba está abierto, es decir, el interruptor está abierto. Y llenamos la tabla de verdad. En la tabla de verdad tendríamos que I3, al estar el interruptor abierto, I3 vale 0. I4, ¿verdad? I4, si observamos aquí en el trayecto, la corriente IL hace esto y agarra la misma dirección que I4, ¿no? Entonces I4 va a ser igual a IL. El voltaje B3, ¿verdad? Ahora es el voltaje que vamos a ver que si lo vemos hacia la izquierda, el voltaje B3 va a ser igual a BCI, dado que B4 vale 0. Entonces pondríamos BCI. Y finalmente el voltaje B4, que sería 0, dado que es un interruptor cerrado. Entonces el voltaje sería 0. De esta manera tendríamos pues las dos tablas de verdad, una para cada rama del inversor puente completo. Ok, entonces, bueno, las tablas de verdad nos permiten describir las corrientes y los voltajes en los interruptores, dependiendo de las funciones de conmutación, ¿verdad? S1, S2, S3, S4. Y ahora, el resultado que buscamos es escribir una ecuación que nos permita representar el comportamiento de las corrientes y los voltajes en los elementos de conmutación. Comenzamos con la primera tabla, ¿no? Por ejemplo, en la primera tabla tenemos la corriente I1. Entonces, la corriente I1, si se observa, S1 vale 1 y luego 0, I1 vale IL y luego 0. Entonces, I1 sería igual a S1 por IL. Y bueno, lo podemos corroborar, ¿verdad? Si S1 vale 1, I1 es igual a IL. Y si S1 vale 0, I1 vale 0. Por lo tanto, esta ecuación sí modela el comportamiento de manera correcta de la corriente I1. Luego la corriente I2. La corriente I2 es igual. Ahora la corriente I2, si se observa, S2 es 0,1 e I2 es 0 menos IL. Entonces, si multiplicamos directamente, ¿verdad? Menos S2 por IL, tendríamos el comportamiento de la corriente I2. Nuevamente, si S2 vale 0, I2 es igual a 0. Si S2 vale 1, I2 es igual a menos IL. Ahora el voltaje B1. B1 es igual a S2 por BCI, ¿verdad? Y B2 es igual a S1 por BCI. Y de esa manera tenemos ya descritos las corrientes y los voltajes en los elementos de conmutación utilizando las funciones de conmutación. Ahora continuamos con la tabla 2. Y bueno, sería básicamente repetir la misma idea. I3 es igual a menos S3 por IL. I4 es igual a S4 por IL. B3 es igual a S4 por BCI. Y B4 es igual a S3 por BCI. De tal manera que ya con esto tenemos la descripción de todos los voltajes y las corrientes en los elementos de conmutación del inversor puente completo. Ahora, bueno, nada más, algo por último. Recordar que es S1, ¿verdad? S1 más S2 va a ser igual a 1, ¿verdad? Dado que siempre uno de los dos va a ser 1 y el otro va a ser 0. Por lo tanto, podemos decir que S2 es igual a 1 menos S1.
Lo mismo pasa con S3 más S4. S3 más S4 es igual a 1, de tal manera que S4 va a ser igual a 1 menos S3. Esto por si lo ocupamos un poco más adelante. Pues eso es todo. Adiós.